Estimados alumnos, sean bienvenidos al curso de banca. En la presente sesión desarrollaremos el tema de refinanciación y reestructuración patrimonial. El contenido de la presente sesión es administración remedial, refinanciación, estructuración o crédito refinanciado, reestructuración, proceso de insolvencia, conclusiones y bibliografía. Administración remedial. El seguimiento y control de los créditos activos es parte fundamental de la buena administración y de su disciplina depende en alto grado el cobro y/o recuperación del activo en riesgo. La actitud vigilante e identificación de señales de alerta es de vital importancia para anticipar posibles cambios en la capacidad de repago sobre las proyecciones hechas en la etapa de otorgamiento de crédito a una persona natural o una empresa, esto es, el cliente. La calificación de cartera realizada en forma objetiva y recurrente es la herramienta fundamental para llevar a cabo este proceso. Con el ánimo de establecer una política preventiva que anticipe el incumplimiento en las obligaciones del cliente, se debe establecer un contacto continuo que facilite detectar oportunamente cualquier inconveniente, con el fin de realizar un plan de acción eficaz y oportuno. Así pues, el otorgamiento de un crédito, como hemos visto en las sesiones anteriores, requiere de un procedimiento determinado por dos principales factores: análisis cualitativo del crédito, análisis cuantitativo del crédito. Luego de ello se procede a otorgar el crédito solicitado. Sin embargo, no todas las personas naturales, como las empresas, pagan sus deudas. Modalidad de crédito. Cuando a las personas naturales o empresas se les concede un crédito, se establece la obligación de honrar la deuda contraída con la institución financiera. Así pues, cuando hablamos de los créditos vigentes, significa que los pagos están al día. Créditos reestructurados, generalmente para empresas. Créditos refinanciados, generalmente para personas naturales. Los créditos vencidos y créditos en cobranza judicial son créditos que forman parte de la cartera atrasada o en mora. Vamos a desarrollar en las siguientes láminas lo que es los créditos refinanciados y créditos reestructurados según la ley de bancos. Refinanciación. Se considera una operación refinanciada al crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones del plazo y/o monto del contrato original, que obedecen a dificultades en la capacidad del pago del deudor. Resolución SBS número 808-2003. Un proceso de refinanciación tiene como objetivo llegar a un acuerdo con los acreedores de la empresa a través del cual se vuelva a financiar la deuda mediante la concesión de nuevos plazos de pago y/o de financiación adicional, fresh cash, que permitan a las empresas reestructurar su pasivo y reforzar su viabilidad futura. Operación refinanciada. Toda operación refinanciada deberá ser sustentada en un reporte de crédito, debidamente documentado y analizada individualmente, teniendo en cuenta esencialmente la capacidad de pago del deudor. La clasificación de dudoso o pérdida originalmente otorgada al deudor refinanciado podrá ser mejorada a deficiente manteniendo el resto de las clasificaciones en sus categorías originales. No se considera operación refinanciada a los créditos o financiamientos otorgados originalmente bajo la modalidad o con las características de líneas de crédito revolvente
debidamente aprobadas por el directorio, comité ejecutivo o comité de créditos, según corresponda, siempre que su desarrollo crediticio no implique que las amortizaciones, cancelaciones o pago de servicios de dichas líneas correspondan a nuevos financiamientos. Aspectos a tomar en cuenta antes de solicitar un refinanciamiento. El más importante es la factibilidad de poder pagarlo, y en segundo lugar es que la clasificación del deudor se verá afectada, es decir, la normativa obliga el cambio inmediato porque el refinanciamiento responde a un problema de capacidad de pago y riesgo para la entidad financiera. Habrá una reclasificación del deudor, por lo que, para volver a la situación inicial, deberá acreditar 6 meses de un excelente comportamiento de pago. La reclasificación implica una subida de tasas de interés para el cliente. Clasificación crédito refinanciado o estructurado. Al momento de firmarse el contrato de refinanciación o de aprobarse la programación de pagos, según corresponda a un crédito refinanciado o reestructurado respectivamente, se podrá clasificar a categoría deficiente a los deudores previamente clasificados como dudoso y pérdida, siempre que el deudor haya demostrado capacidad de pago con respecto al nuevo cronograma de crédito, mediante el pago puntual de las cuotas pactadas durante 2 trimestres consecutivos. El resto de clasificaciones de riesgo deberán mantenerse en sus categorías originales, con excepción de los deudores clasificados como normal, los cuales deberán ser reclasificados como con problemas potenciales. La nueva clasificación asignada o aquella que mantuvo su clasificación original podrá ser mejorada en una categoría, siempre que el deudor haya demostrado capacidad de pago con respecto al nuevo cronograma del crédito, lo cual podrá ser evidenciado, entre otros, mediante el pago puntual de las cuotas pactadas durante 2 trimestres consecutivos, con el cumplimiento de las metas del plan de refinanciación, luego de transcurrido un periodo igual y o de acuerdo con los criterios de clasificación indicados en el numeral 2 del capítulo 2 del Reglamento de Clasificación. Sin embargo, si el deudor muestra incumplimientos en el pago de las cuotas pactadas, incumplimientos de las metas acordadas dentro de un trimestre y o deterioro en su capacidad de pago de acuerdo con lo indicado en el reglamento, la empresa supervisada deberá proceder a reclasificar al deudor. Operación reestructurada. Se considera como operación reestructurada al crédito o financiamiento directo, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de reestructuración de concurso ordinario o preventivo, según sea el caso, conforme a la Ley General del Sistema Concursal, aprobada mediante la Ley número 27809. Reestructuración de deudas o reestructuración patrimonial. El programa de reestructuración de deudas pretende auxiliar a las empresas que han acumulado deudas de corto plazo y que se ven agobiadas en sus flujos de caja, encontrando dificultades en el cumplimiento de sus compromisos financieros. La intención de este programa es permitir que las empresas reprogramen sus deudas de corto plazo a un plazo de 5 o 7 años con un periodo de gracia máximo de 2 años. Ley de Reestructuración Patrimonial. El 22 de septiembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Reestructuración Patrimonial, Decreto Legislativo número 845.
La presente ley establece las normas aplicables a la reestructuración económica y financiera, disolución y liquidación y quiebra de las empresas, así como los mecanismos para la reprogramación global de obligaciones contraídas con anterioridad al estado de insolvencia. La reestructuración patrimonial es un mecanismo al cual pueden apuntar las empresas que enfrenten problemas de liquidez. Decreto Legislativo número 845, Ley de Reestructuración Patrimonial. Los procesos establecidos por el Decreto Legislativo 845, que a la fecha se encuentra vigente, son tres: el proceso de insolvencia, el proceso del concurso preventivo y el procedimiento simplificado. Primero, el proceso de insolvencia. El proceso de insolvencia puede ser utilizado por el deudor o el acreedor. Cuando el proceso lo inicia, el deudor tiene que demostrar ante Indecopi que ha perdido más de los 2/3 de su patrimonio, presentando para tal efecto la documentación contable financiera sustentatoria. Cuando el proceso lo inicia el acreedor, éste deberá acreditar que les adeuda un crédito mayor a 50 unidades impositivas tributarias y que se encuentra vencido en un plazo mayor a los 30 días calendario. Después de las verificaciones del caso, Indecopi procede a declarar la insolvencia del deudor y éste obtiene el beneficio de que sus bienes no sean embargados. Posteriormente, se nombra la Junta de Acreedores, quienes tendrán a cargo la determinación de la viabilidad de la empresa, es decir, acordarán si la empresa debe seguir operando y reestructurar su patrimonio, o deberá ser liquidada y salir del mercado. Segundo, proceso del concurso preventivo. Se puede acoger a este proceso toda persona natural o jurídico que se encuentre en dificultades para poder pagar oportunamente sus obligaciones. Para tal efecto, deberá proponer un acuerdo global de refinanciación de todas sus acreencias. Del mismo modo, al momento de presentar su solicitud ante Indecopi, también deberá presentar un preacuerdo celebrado con más del 50% de sus deudas. La intención de este proceso es prevenir la declaración de insolvencia del deudor y reducir los costos de los procedimientos. Tercero, procedimiento simplificado. En el caso del procedimiento simplificado, el deudor debe demostrar que el total de sus pasivos es menor a 200 unidades impositivas tributarias vigentes al inicio del procedimiento. Esta acción se puede iniciar ante cualquier notaría pública en el ámbito nacional. Después de verificada la documentación sustentatoria, se procede a convocar a la Junta de Acreedores, quienes deberán pronunciarse sobre la propuesta de reestructuración presentada por el deudor. Este tipo de procedimiento, por sus plazos cortos y costos bajos, puede ser utilizado por las micro y pequeñas empresas. ¿Cuál debe ser la función de un sistema de reestructuración patrimonial? De no existir un sistema de reestructuración y presentarse la insolvencia de una empresa que se enfrenta a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, los acreedores procurarán ejecutar individualmente los bienes del deudor y hacer efectivo el cobro de sus obligaciones. El resultado del inicio de una carrera por cobrar entre los acreedores será que la única y exclusiva respuesta del sistema ante la insolvencia es la liquidación de los activos del negocio. El ejecutar los activos más importantes del negocio hace que resulte imposible que el negocio continúe en marcha y logre reorganizarse efectivamente. Proceso concursal, Ley número 28709.
El sistema concursal es un conjunto de procedimientos que tiene por objetivo la protección del crédito, la permanencia de la unidad productiva y el patrimonio de la empresa. Ello mediante la generación de un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o liquidación, bajo reducidos costos de transacción. Los procedimientos concursales se inician a instancia de parte interesada ante la autoridad concursal. El impulso de los procedimientos concursales es de parte, la intervención de la autoridad concursal es subsidiaria. El Estado, a través de Indecopi, facilita y promueve la negociación entre acreedores y deudores, respetando la autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos concursales con las formalidades de ley. El concurso preventivo es aquel procedimiento concebido para evitar la bancarrota. El procedimiento concursal preventivo se orienta básicamente a prevenir la problemática de la crisis patrimonial de un deudor, a diferencia del procedimiento concursal ordinario, que está destinado a enfrentar y prevenir una crisis manifiesta. En este sentido, puede concebirse como un mecanismo de reestructuración de obligaciones ante la imposibilidad inmediata de pago o de dificultad de honramiento futuro de deudas, anterior al estado de insuficiencia patrimonial o cesación de pagos definitivos, que son problemas que se buscan resolver a través del procedimiento concursal ordinario. Conclusiones. La calificación de cartera realizada en forma objetiva y recurrente es la herramienta fundamental para llevar a cabo la administración remedial. Las diversas leyes buscan proteger a las empresas y a las personas naturales que hacen actividad empresarial, con la finalidad de permitirles refinanciar sus deudas y reordenar su negocio. La reestructuración busca reordenar las empresas en una etapa de crisis económica, cuando se encuentran en dificultades financieras, para honrar sus acreencias y reactivar al máximo su capacidad productiva. El procedimiento concursal preventivo se orienta básicamente a prevenir la problemática de la crisis patrimonial de un deudor, a diferencia del procedimiento concursal ordinario, que está destinado a enfrentar y revertir, de ello posible, una crisis manifiesta. En ese sentido, puede concebirse como un mecanismo de reestructuración de obligaciones ante la imposibilidad inmediata de pago o de dificultad de honramiento futuro de deudas, anterior al estado de insuficiencia patrimonial o cesación de pagos definitivo, que son problemas que se buscan resolver a través del procedimiento concursal ordinario. Bibliografía: Resolución SBS número 808-2003. Decreto Legislativo número 845, Ley de Reestructuración Patrimonial. La Ley General del Sistema Concursal número 27809.